Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, en el capítulo 1, y vamos a leer los 5 primeros versículos. Hoy empezamos por el principio de la Biblia. El capítulo 1 del libro de Génesis, me imagino que todos lo sabemos, es uno de los temas favoritos o primeros, ¿no?, para las maestras y maestros de escuela dominical, la creación, ¿no? Cuando Dios crea el mundo, cuando Dios crea el hombre, cuando Dios crea todo lo que existe. Entonces vamos a leer los 5 primeros versículos y pediría la colaboración de nuestros jóvenes hermanos, aquí en la tercera banca, un voluntario de entre ellos 3, que con voz muy alta quiera leerlos. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Amén. Hemos escuchado todos bien, ¿no? Sí. Pues decíamos antes que este es uno de los temas favoritos de los profesores y profesoras de escuela dominical para dar clase a los niños. Muy bien. Yo recuerdo cuando era chiquitín, pues una de las clases fue sobre esto. Mi madre era la profesora en aquellos años, en Alicante. Pero, hermanos, no nos confundamos por esto. Realmente, aunque la exposición de lo que aquí nos explica la palabra de Dios es ciertamente sencillo y es muy bonito y es realmente cierto, no alegórico, es verdadero, ha de tomarse desde un punto de vista, entiendo, textual, ¿no?, como tal, pero puede ser, pues, bueno, el hecho de estar estructurado en 7 días, hay un orden concreto, pero desde luego abordar la exposición de esta parte de la Biblia es harto complicado, porque tiene unas implicaciones de carácter científico que yo sinceramente en esta tarde no me considero lo suficientemente preparado como para abordar ciertas dudas que ya solo en estos 5 versículos podrían plantearse. Podemos hacer referencia a ellas y podemos dar, pues, una cierta explicación, pero ya digo, es todo un capítulo con mucho jugo. Creemos en él, yo creo en él, sé que todos los que estáis aquí creemos en su sentido literal, pero desde luego sin tener la ambición de hacer una exposición completa desde el punto de vista, como digo, más científico, más técnico, pero sí que sobre todo, porque cuando uno se acerca a la palabra de Dios, la cual es viva y eficaz, aparte de encontrar en ella, pues, la explicación cierta, real, textual y del contenido, también es importante para nosotros la aplicación espiritual, hermanos. Entonces yo en esta tarde intentaré poner el énfasis en la aplicación espiritual, dando por supuesto que creo en el sentido literal de este texto y entiendo que sería muy interesante, pues, profundizar más en él, ¿no? Pero bueno, dicho esto, lo digo porque puede ser en principio el abordar este tipo de temas un tanto ambicioso, ¿no? Entonces, hermanos, yo reconociendo mis limitaciones, quiero centrarme en lo que el Señor ha puesto en mi corazón y de alguna forma, pues, sacar de ello, extraer de ello, pues, las verdades espirituales. El primer versículo que leemos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y realmente, hermanos, es una frase maravillosa, porque ya desde el principio de la revelación divina aparece la persona de Dios. En el principio, Dios. En el principio, Dios. Hermanos, y esto como tal, y ya de por sí, es un principio general. La supremacía de Dios, la importancia de Dios, la importancia de que la gloria de Dios es lo primero. Entonces ya el gran libro de la revelación, la Biblia, desde el primer momento nos presenta a aquel que va a ser protagonista,
a ese Dios de pactos, ese Dios de planes eternos, ese Dios de gracia y misericordia, ese Dios infinito, ese Dios eterno, que lo llena todo y lo es todo. Hermanos, cuya mente humana y limitada no puede alcanzar. Por tanto, poniendo en conexión, por ejemplo, este versículo con el versículo primero del capítulo primero del Evangelio de Juan, lo recordamos también, ¿no? En el principio, la revelación de Juan, qué profundidad teológica tiene la revelación de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hermanos, qué maravilla. En el principio Dios. En el principio Dios. Aquí vemos al Eterno en su presentación. Y nos muestra a Dios en muchas de sus cualidades. La cualidad que más nos impresiona, y sobre todo porque está relacionada con lo que va a suceder ahora, y lo que en este texto se nos va a explicar. Y es que el tiempo va a comenzar. Y antes del tiempo que existía, la eternidad. Donde Dios lo era todo. Donde Dios lo llenaba todo. Hermanos, nuestro pastor hermano Ramón, yo es que es mi cuñado. Entonces, a mí llamarlo pastor, no es que, por supuesto, es mi pastor y el pastor de esta iglesia, ¿no? Pero es que para mí, pues, es mi cuñado de toda la vida. Entonces, yo a veces me refiero a él como Ramón, pero en conversaciones personales que hemos tenido, bueno, sabéis que él es de origen francés, tiene la nacionalidad francesa y ha estudiado francés, y le gusta mucho la versión francesa de la Biblia, en la cual aparece el Señor como el Eterno, ¿no? El Eterno. Cuando pensamos en la eternidad de Dios, hermanos, es algo que nos sorprende. O sea, pensar que antes de que nada existiera, Dios ya existía, es algo que claro, nuestra mente no puede comprender. Antes de que el primer hombre existiera, antes de que la tierra existiera, de que la materia existiera, de que el mundo espiritual que un día conoceremos, que ahora conocemos como lo invisible, conocemos por la fe, porque somos morada del Espíritu, porque muchos en el pasado, y si no leamos el libro de los Hechos, fueron ministrados y bendecidos por ángeles, ángeles del Señor, ministros suyos, que son enviados para la bendición de los que han de heredar la vida eterna, hermanos. Hay un mundo espiritual, pues fíjate que para nosotros ahora, pues en muchos sentidos es desconocido. Antes de que ese mundo espiritual fuera formado, el Señor ya era, Señor. El Señor ya era. Cuando uno lo empieza a pensar y dice, bueno, ¿qué es la eternidad? Es que no lo entiendo. No lo entiendo. Yo hacía la comparativa y pensaba, es que, vamos a ver, por muy larga que sea la historia de la humanidad, cuenta millones y millones de años, claro, si lo comparas con algo infinito, que no tiene principio, ¿qué es la historia de la humanidad? No es nada. O sea, es que es menos de una mota del polvo o de una gotita de agua en un inmenso océano. Es que no es nada. No, hermanos, nuestra mente no, hay cosas que no puede comprender. Pero realmente nos sorprendemos porque la eternidad de Dios nos muestra que realmente Él es el todo. Que como dice el apóstol Pablo, es que por Él, para Él, de Él, son todas las cosas. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es que Él lo es todo. Es que Él lo es todo. Es que nosotros somos producto de su amor, tanto en la creación como en los planes que Él ha tenido para la raza humana. Pero cuando pensamos en su eternidad, son cosas que nos impresionan. Nos muestra también como al Dios infinito y completo en su plenitud. Hermanos, es importante poner énfasis en este punto, porque el Señor no necesitaba de ninguna creación para reivindicar su gloria. Dios no necesitaba a ninguno de nosotros, ni nada de lo creado. No lo necesitaba para su deleite, no lo necesitaba para su realización, no nos necesitaba ni a nosotros, ni a la creación espiritual. No lo necesitaba nada, ni para sentirse completo. Podemos establecer un contraste con el cual creo que podemos entender esta idea. Los humanos sí que tenemos estas necesidades. Necesitamos a otros para sentirnos completos.
al primero que necesitamos sobre todas las cosas es a Dios. Amén. Como dijo aquel que dijo, no sé quién fue, pero es una frase muy conocida. Si alguien lo sabe, por favor, dígalo en altavoz y todos seremos ilustrados. Pero hay una frase muy conocida en el mundo evangélico que dice que alguien dijo que en el corazón del hombre hay un hueco que tiene exactamente las medidas de Dios. Abro paréntesis. ¿Alguien sabe el autor de esta frase? Gloria al Señor. La buscaremos en el Google, que es maravilloso. pero es verdad, hermanos, este no es un texto bíblico, pero es ciertamente. Nosotros necesitamos a Dios para sentirnos plenos, pero necesitamos, pues también desde el punto de vista humano, otras cosas. Dice la palabra de Dios: el hierro con el hierro se aguza, y el rostro del hombre se aguza con el rostro de su amigo. Todos sabemos, cuando queremos afilar un cuchillo, un hacha, ¿qué hacemos? Tomamos una mola de hierro que va dando vueltas y el hierro con el hierro se aguza. Y los hombres, como seres gregarios que somos, necesitamos la compañía del amigo, del compañero, el trato humano. ¿Para qué? Pues realmente para desarrollar todas nuestras capacidades humanas. Necesitamos la relación. Qué importante es esa. Es eso, hermanos. Y es algo que no podemos, desde luego, despreciar. Acordémonos del pobre Adán, pobrecito. La primera parte de su existencia él estaba solito. Y el Señor le traía los animales para que pusiera nombre. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que no fue hallada ayuda idónea para Adán. Y él estaba incompleto, hermanos. Él estaba incompleto. Él necesitaba a su ayuda idónea. Como la ayuda idónea, pues necesitaba a su ayudo idóneo, que era Adán también. Gloria al Señor. Y abro paréntesis, hermanos, esto es muy importante. Oramos por muchas cosas, hermanos, y también hemos de orar. Pienso en los jóvenes más jóvenes, sobre todo que Él les dé sabiduría a la hora de elegir un hombre, una mujer de Dios. Pero también pienso en los jóvenes no tan jóvenes y en los que ya han dejado de ser jóvenes. Es una oración importante, hermanos, que el Señor complete las vidas y provea conforme a la necesidad de los hermanos y hermanas. No estoy bromeando, hermanos, no estoy bromeando. Es una oración importante que hemos de tener en cuenta y que el Señor en este aspecto pues también lo dirija a todo. ¿Y qué diremos del cuerpo? El domingo se nos predicaba acerca de esto. En el cuerpo de Cristo, los unos a los otros nos necesitamos, hermanos. Y como dice el apóstol Pablo, el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros, porque todos nos necesitamos, hermanos, para crecer, para ser bendecidos, para ser edificados, para incluso ser exhortados, ayudados en los errores, ayudados en las necesidades, aconsejados. Pero no es el caso de Dios. Él vivía en su plenitud. Él era pleno. Él no necesitaba de nada ni de nadie. Y en la eternidad y en su existencia, ese yo soy, el que es, el que lo es todo, el que lo llena todo, no necesitaba de nadie, sino al contrario, como dice, antes hablábamos del evangelista Juan, capítulo 1, versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Él no necesitaba de nada para sentirse completo. Él no necesitaba de una creación para sentirse completo. Somos nosotros los que necesitamos tomar de su plenitud para sentirnos realmente llenos. La creación nos muestra sobre todas las cosas a un Dios de amor. No deja de ser la creación una maravillosa creación, manifestación de ese amor. Dios quería manifestar su gracia. Dice la palabra de Dios en el capítulo 2, versículo 7 del libro de Efesios, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La creación no es más que la expresión del amor de Dios, de la generosidad de Dios, de la abundancia de Dios, que quiso amar, que quiso crear, que quiso dar, que quiso en su generosidad crear seres. ¿Para qué? Para deleitarse en la comunión con ellos, y que ellos se deleitaran en la comunión con Él,
Por tanto, todos los esfuerzos y planes de Dios, desde la eternidad y hasta la eternidad, van dirigidos a restablecer esa comunión que es la manifestación de su amor y de su generosidad, restablecerla en su gracia, que por el pecado había sido roto. Hermanos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y obviamente cuando miramos la creación vemos la huella de Dios en todo ello. Dice la palabra de Dios en el Salmo 19:1: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hermanos, cuando uno considera en la creación, ha de ser, sinceramente, ha de ser un necio para no creer, como mínimo, que hay una razón absoluta, un todo absoluto, que ha sido el origen de todo esto. Despersonalízalo si quieres, pero decir que todo esto es fruto de la casualidad es la mayor de las necedades, porque en su creación vemos la belleza de Dios, vemos la perfección de Dios, vemos sobre todo la perdurabilidad de todo lo que Dios ha creado. Hermanos, esto para mí es algo que me sorprende, ¿no? Porque lo que el hombre hace tiene fecha de caducidad, siempre, y siempre es mejorable. Hoy cuando vemos nuestros computers, ¿no? O incluso los smartphones y estos aparatitos que tienen estas cantidades de memoria que nos asombran, ¿no? Pero esto dentro de muy pocos años quedará obsoleto. O si algo de estos aparatos que son muy útiles y muy maravillosos, pero cuando tienen algún fallo, ¡buah!, son tremendos. Son, bueno, diría yo, y permítaseme la expresión, endiabladamente terribles. Es algo que te puede volver loco, incluso puedes, finalmente algunos mueren si son infectados por virus. En cambio, cuando uno lee la palabra del Señor en Eclesiastés capítulo 1, versículo 4, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Hermanos, qué profunda verdad nos está revelando la palabra de Dios, porque cuántas obras humanas han dejado de ser. Acordémonos de la torre de Babel, de ella nos habla la palabra de Dios, pero podemos hablar de muchas otras. Los jardines colgantes de Babilonia, una obra maravillosa, sobre la cual hay muchos escritos, de su admirable belleza, de su magnificencia. No es más que un montón de ruinas. El faro de Alejandría, el coloso de Rodas, tantos y tantos, incluso aquello que ha llegado hasta nuestro tiempo, ¿en qué condición ha llegado? Realmente no es más que un alegato de la transitoriedad del poder y la gloria y la magnificencia humanas, que no son nada, que son como el polvo, que de repente pasan, pero la tierra siempre permanece, la tierra siempre permanece, es algo maravilloso. Y entonces, ¿qué hemos de decir? Que eso incluso pese al humano, a pesar de la mano del hombre, que en su necedad, que en su soberbia y que en su avaricia no está cumpliendo la misión que le fue encomendada por Dios, de sojuzgar y administrar y señorear con sabiduría este hermoso patrimonio que nos ha sido legado por Dios, que es la creación. A pesar de eso, la tierra permanece. A pesar de eso, la tierra permanece porque está creada con una maestría, porque está creada de una manera maravillosa. Pero fíjate, hermanos, no pasemos por alto que la naturaleza también espera su redención, hermanos. La naturaleza también espera su redención. Yo no creo en este ecologismo beligerante, trasnochado, diría yo, pero obviamente hay una responsabilidad que los hombres tienen de cuidar aquello que les ha sido legado por Dios, y no lo estamos haciendo. Y no lo estamos haciendo. Es por eso, fíjate lo que dice en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 19 al 22. Hermanos, permitidme que lo vaya leyendo yo, porque así damos un poquito más de ritmo a la explicación, a la palabra. Dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, la vuelta del reino, hermanos.
en esperar realmente el reino mesiánico, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque la creación también será liberada de la esclavitud de corrupción. Y aquí he puesto cuál es esa esclavitud. Hermanos, recordemos las palabras de Génesis 3:17: maldita será la tierra por tu causa. Esa esclavitud es la esclavitud humana, el pecado humano, la avaricia, el abuso, la soberbia humana que está acabando con nuestro medio, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Hermanos, realmente la gloria de Dios va a manifestarse y el reino de Dios viene pronto, y realmente la naturaleza será liberada de esta humanidad que la está sojuzgando y administrando con tremenda necedad. Cuando vemos todas estas cosas, pues como dice el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, todo lo que de Dios es manifiesto lo es a través de su creación, porque las cosas invisibles de Él, Romanos 1, 19 y 20, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Hermanos, Dios se manifiesta. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, y en ellos encontramos la voz de Dios. Pero el hombre contemporáneo prefiere creer que todo esto ha sido fruto de un proceso casual, sin poder llegar a explicar la causa o el origen de esto. Fíjate, no hay un acuerdo general acerca del origen del universo. Hay diversas teorías. Yo pensaba que había más acuerdo del que parece que hay. Hay diversos puntos de vista, pero el más generalmente aceptado, lo conocéis, es el Big Bang o la gran explosión. Explican que hace 15.000 millones de años, unas cifras que realmente nos sorprenden. Toda la materia del universo se concentraba en un espacio pues equivalente a la infinitésima parte del núcleo de una molécula, o sea, de un átomo, de un átomo. Imagínate, hermanos, algo realmente, y que en un momento dado hubo una descompensación de energía, se produjo una gran explosión, y este fue el origen de la creación y la expansión del universo. A esta conclusión se ha llegado pues observando el proceso de expansión del universo. Yo no digo que esta no fuera la forma en que el Señor utilizara quizás para hacer esta obra, pero está claro que siempre tiene que haber una causa originaria. Esta teoría no explica en ningún momento el minuto cero, por así decirlo, ¿no? Parte de unos presupuestos, pero no hay nadie que desde el punto de vista científico te pueda explicar qué pasó allí en ese momento. De todas formas, hermanos, claro, esto puede ser objeto de muchísimas conjeturas. Yo creo que Dios, obviamente, es el creador, pero que mediante la observación se observe este fenómeno que pudiera ser así, tampoco contradice la palabra de Dios, es así. Pero hay en ello algo importante, y es que detrás de esto hay un principio. Yo veo por una parte el hombre tratando de entender pues el origen de todas las cosas, cuando la palabra de Dios nos muestra todo lo contrario. O sea, en el principio es Dios. Es que el énfasis está ahí. El hombre piensa que él es el centro del universo, y como tal no acepta nada, pues no da nada por sentado, no acepta ningún presupuesto. Él pues a tientas va intentando acercarse a la verdad, pero qué sabio es aceptar esta revelación que parte de ese principio fundamental. En el principio Dios. Seguimos adelante, versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hermanos, lo que vemos aquí nos sorprende, porque no tiene el sello de Dios. Vemos una situación caótica, y Dios no es un Dios de caos, no es un Dios de confusión,
sino al contrario, es un Dios de orden, es un Dios de paz. Evidentemente este escenario, muchos de vosotros lo habréis estudiado, pero simplemente lo repaso. Fue consecuencia de lo que se produjo en los cielos con la rebelión del principal de los querubines. Bueno, la joya de la corona de la creación angélica, podríamos llamarle, Luzbel. Podéis leerlo, hermanos, yo os invito en Isaías 14, en el capítulo 14 de Isaías, 12 al 15, y Ezequiel 28, del 12 al 19, allí están las profecías que narran este episodio de la rebelión. Por lo visto, había una vinculación de Satanás con nuestro planeta Tierra, porque esta rebelión tuvo lugar en los cielos y él fue echado sobre la tierra. Es por eso que esa creación originaria quedó en un estado caótico. La relación de Satanás en la tierra queda claramente explicada en las Escrituras a través de varias expresiones que las Escrituras utilizan, ¿no? Él es llamado el Dios de este siglo, él es llamado el príncipe de este mundo, él es llamado el príncipe de la potestad del aire. Y recordemos la tentación del Señor Jesús en el capítulo 4 de Mateo, cuando Satanás le dice, llevando a Jesús a un muy alto monte, le muestra la gloria de todos los reinos de la tierra y le dice, todo esto te daré si postrado tú me adoras. Entonces, ciertamente, esa relación está ahí. Por eso entendemos que esta situación de caos no forma parte de la creación originaria de Dios, sino es algo que se produjo después. Realmente se enseña que entre el versículo primero y el versículo segundo del libro de Génesis hay un amplio paréntesis en la cual pues se produjeron esos hechos que podemos leer, están narrados en los profetas Isaías y Ezequiel, como antes decíamos. Pero lo importante, hermanos, es que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, sobre el caos, sobre lo que el mal había destrozado, sobre lo que tanto daño había hecho, porque no olvidemos, esta era nuestra situación antes de conocer al Señor. ¿Cómo era nuestra vida antes de conocer al Señor? Un verdadero caos. Era un cúmulo de sentimientos encontrados, de tristeza, de confusión, de preguntas sin responder, de inquietudes, un caos, como esta tierra desordenada que se nos muestra después del cataclismo, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz, porque Él había pensado en nosotros desde antes de la fundación del mundo, porque Él quería revelarse a nuestras vidas, y en su momento lo iba a hacer. Es cierto, la obra del mal en nuestro tiempo pues sigue siendo una realidad, y la condición natural humana es esa, es el caos, es la confusión, es la búsqueda de un sentido en la vida. Pero qué bueno es que el Espíritu de Dios hizo lo que a continuación leemos. En el versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Aquí hay muchas preguntas. Había tomado algunas notas, pero no vamos a entrar en eso. Lo bueno es que cuando la luz se manifiesta, hermanos, cuando la luz se manifiesta también todo ese caos que en principio estaba oculto. Lo primero que tiene que hacer el Señor para empezar la creación es crear la luz. Y realmente aquí vemos una aplicación espiritual maravillosa, hermanos. Porque cuando el Espíritu Santo vino a nuestras vidas, ¿qué es lo primero que hizo? Nos mostró nuestro estado. Nosotros vivíamos en nuestra ignorancia, creyendo que las cosas más o menos iban bien, que éramos buenas personas, que en general no hacíamos daño a nadie, pero cuando la luz del Espíritu Santo viene a nuestras vidas, entonces nos damos cuenta realmente del caos que hay en nuestro corazón, de la necesidad que tenemos realmente de Dios. Pero esa luz que nos ha mostrado nuestra realidad, cuando nos muestra esa realidad, no lo hace para dejarnos en la desesperación,
Cuando uno viene realmente y siente la operación del Espíritu Santo en su vida, realmente se siente pecador. Jesucristo dijo: enviaré al Espíritu, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Y eso es lo más importante. El Espíritu Santo viene a tu vida y te convence y te hace ver el horror. Señor, yo que consideraba, pero si es que todo en mí es pecaminoso, si hasta mis mejores intenciones están contaminadas. Pero ¿qué hace? ¿Para qué te ilumina? ¿Para dejarte en la desesperación? No, porque dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de justicia, por cuanto voy al Padre. Jesucristo fue al Padre, Jesucristo completó su obra. Entonces esa luz no tiene por objeto dejarnos en la desesperación, sino mostrarnos otra luz. La luz que se desprende de la cruz de Cristo, la luz que se desprende de su tumba vacía, la misericordia, el poder de su sangre para regenerar, para transformarnos, para resucitarnos, hermanos. Es por eso que el salmista dice en el Salmo 36:9: porque contigo está el manantial de vida, en tu luz veremos la luz. En tu luz, la luz del Espíritu, fue la que no nos dejó en la desesperación, nos mostró la necesidad de un Salvador, pero al mismo tiempo encaró nuestros ojos, dirigió nuestros ojos a la luz del Calvario, ahí donde había plena justificación, en la cual podemos descansar de todas nuestras inquietudes, de toda nuestra culpabilidad. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y declaró Dios que la luz era buena. Tristemente, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, dice en la conversación que el Señor Jesús tuvo con Nicodemo, que la luz venía a este mundo, pero los hombres, que dice a continuación, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por eso, hermanos, yo creo que la oración de la Iglesia en este tiempo debe ser que el Espíritu Santo se mueva en medio de nuestra generación. Hermanos, no es una obra que de alguna manera dependa de la forma en que nosotros evangelicemos, de los métodos que usemos, de lo que hagamos o dejemos de hacer. Es su Espíritu. Espíritu Santo fluye, trae la luz. Porque si tú dices en esta generación: sea la luz, ¿quién puede resistirse a eso, hermanos? Muchas personas van a darse cuenta de realmente cuál es su necesidad de Dios, hermanos. Y estas personas que por naturaleza, como nosotros también en su día, amamos más las tinieblas que la luz, por la obra del Espíritu Santo, pueden llegar a conocer el estado de su necesidad. Amén. Sigo adelante, hermanos, muy rápidamente. Dice en el versículo 3: y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Hermanos, aquí simplemente quiero abrir unos caminos para la reflexión, y que el Espíritu Santo pues nos hable a cada uno de nosotros. Dios separó la luz de las tinieblas. Esto es algo que me sorprende. No solo creó la luz, sino que separó la luz de las tinieblas. Hermanos, aquí hay un mensaje profundo escondido. Un mensaje profundo, no dejemos de meditar en esto. Pero bueno, ya está la luz. Ya está la luz. Entonces, ¿qué necesidad hay de separar? Pues sí, hermanos. Ciertamente no es lo que cree nuestra sociedad. En nuestra sociedad, la verdad, la luz no es un valor absoluto. La verdad en nuestra sociedad es siempre algo relativo, es algo personal, es algo siempre sujeto a los cambios sociales, incluso a los cambios de evolución de la propia persona, ¿no? Pero Jesucristo dijo: yo soy la verdad, yo soy la verdad. Y la Iglesia de Jesucristo cree plenamente en la verdad, hermanos. Y yo creo que el hecho de separar es una llamada al pueblo de Dios para decir: pueblo de Dios, no permitáis las mezclas, no permitamos realmente el ser contaminados con la corriente de este mundo.
de que todo es relativo, como dicen tantas personas en nuestra sociedad. Mi padre citaba mucho este refrán, es muy expresivo desde luego: nada es verdad ni es mentira, todo depende del color del cristal con que se mira, ¿no? Es el axioma del relativismo, ¿no? Nada es verdad ni es mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Pues no, no es así. Nosotros creemos en la verdad, en una verdad absoluta, en una verdad revelada, y en una verdad revelada a través del Espíritu. Y además, hermanos, es que queremos buscarla. Jesucristo, cuando se marchó, dijo: y os enviaré al Consolador, el Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda la verdad, porque está con vosotros y morará en vosotros. Hermanos, qué cosas tan maravillosas. ¿Necesitamos nosotros verdaderamente el conocimiento de esa verdad? Pues sí, hermanos, de esa verdad pura. Señor, muéstranos la verdad acerca de nosotros mismos, porque queremos ser transformados por ti, porque queremos que tu Espíritu Santo opere el milagro en nuestro corazón y nos cambie y nos convierta en hombres y mujeres, siervos tuyos, útiles instrumentos en tus manos. Muéstranos la verdad de nosotros mismos, sin ambajes, sin disimulos, y que tu Espíritu Santo nos transforme, Señor. Señor, muéstranos la verdad sobre aquello que el mundo nos ofrece. El mundo nos tienta. El mundo trata de llegar a compromisos con nosotros. Bueno, pero si esto no es del todo malo. Hermanos, en todos los detalles hay un principio escondido. Hasta en los más insignificantes. En todo. En la forma de hablar, en la forma de disponer un local. Tú puedes decir: a este se le está yendo la olla. Es una pena que no tenga más tiempo para explicar lo que estoy tratando de decir. Sé que hay personas que me están entendiendo, porque en conversaciones privadas hemos hablado acerca de esto, pero en todas las cosas, hasta en los más mínimos detalles, detrás hay principios, hay verdades escondidas. Por tanto, Señor, como iglesia, como individuo, queremos la verdad. La verdad a la hora de celebrar los cultos, la verdad a la hora de llevar una vida de santidad, la verdad a la hora de saber de qué tenemos que participar y de qué tenemos que abstenernos, la verdad a la hora de creer pues lo que se nos predica en general, no digo aquí, gloria a Dios, sino en general en la iglesia con mayúscula, que siempre pues de alguna forma es permeable pues a las corrientes de las formas, de los planteamientos del mundo. Hermanos, no, Señor, muéstranos la verdad y hazlo a través de la obra de tu Espíritu, que a través de tu palabra y por la revelación del Espíritu nos va a llevar a la verdad. Y hermano, acabo diciendo una cosa: el Señor no solo separó la verdad, no solo separó la luz de las tinieblas, lo que significa separar la verdad del error, sino que además las nombró, les dio un nombre. Y a la verdad la llamó día y a las tinieblas llamó noche. Hermanos, lo cual de alguna forma nos dice lo que nosotros estamos llamados a hacer a través del Espíritu. Pues sí, dicho sea vulgarmente, llamar las cosas por su nombre, hermanos. Llamar las cosas por su nombre. Entonces, siempre va, porque, hermanos, no olvidemos que la verdad siempre va a estar amenazada por la contaminación del elemento humano. El Señor Jesús ya nos avisó: guardaos de la levadura de los fariseos, guardaos de la levadura de los saduceos, guardaos de la levadura de Herodes. Sobre esto se podría hacer una predicación, pero hermanos, la levadura es lo que contamina la pureza de la verdad. Hermanos, sí. Entonces, muchas veces este mundo nos, usando y abusando del axioma de la tolerancia, dice: no, es que no hay que juzgar, hay que ser tolerante con todo. Y además algún hermanito te vendrá: dice, mira lo que dice la Biblia, no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces tú no tienes que juzgar lo que se está haciendo aquí o lo que se está predicando allá. Pues hermano, yo no estoy de acuerdo. Evidentemente no hemos de juzgar para condenación, porque el que condena y a sus hijos sino perdona y corrige, es el Señor. ¿Qué haremos nosotros juzgando a un criado ajeno? Como dice el apóstol Pablo.
pero sí que somos llamados a examinarlo todo, y poner su nombre. ¿Cómo? Desde el punto de vista legalista, haciéndonos un decálogo de lo que vale y no vale, porque yo en mi razonamiento, no, guiados por el Espíritu, guiados por el Espíritu, enfrentados al caso concreto, con la palabra, con la revelación y la inspiración del Espíritu, pero siempre buscando la pureza de la verdad, porque nuestro Dios es así, hermanos, porque nuestro Dios desde el principio separó la luz de las tinieblas y llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Amén. Y acabo aquí con un último punto. Perdona, hermanos, me he cogido 10 minutos, pero acabo. Dice la palabra del Señor: y fue la tarde y la mañana un día. No sé, bueno, aquí hay varias preguntas porque, como he dicho, no vamos a entrar en ellas. ¿Eran días naturales? Bueno, ¿cómo iban? Hay quien te diría, pero bueno, sí, eran días naturales de 24 horas, pero hay quien te dice, pero ¿cómo eran días naturales si el Sol y la Luna todavía no habían sido creados? Y parece que las órbitas gravitacionales todavía... Hermanos, está muy bien, podemos charlar sobre esto, es interesante. Gloria a Dios. Mejor hablar sobre esto que sobre otras bobadas que muy habitualmente hablamos. Gloria al Señor. Y busquemos buenos comentarios bíblicos y buenos libros bíblicos y consultemos al pastor y consultemos a la profesora de seminario y hablemos entre nosotros. Gloria a Dios. Mejor hablar sobre esto. Pero no vamos a entrar en esto. Simplemente quiero entrar en el detalle que primero se cita la tarde y después la mañana. Quizá nosotros lo hubiéramos hecho al revés, la mañana y la tarde. Bueno, alguien puede decir, bueno, esto fue escrito por Moisés, tiene la influencia hebrea, los días hebreos pues empiezan a contarse a partir de la caída del sol, ¿no? Como sabéis, y por ejemplo las luces del Sabbat, ¿no? Que se encienden a la caída del sol, qué bonito, todas estas tradiciones. Y es verdad, seguro que esta es la explicación histórica. Hermanos, pero hay realmente escondido aquí un mensaje también para nuestras vidas. En primer lugar, porque primero se cita la tarde, se obvia la noche y después se pasa a la mañana. Y hermanos, yo pienso que esto es un símil de nuestro llamado, de nuestra vida, de nuestra experiencia. Hermanos, porque nosotros ahora estamos en la tarde de nuestras vidas, hermanos. Todavía nos ha resplandecido la luz. Y la luz está en nuestro corazón y el Espíritu nos guía en este mundo, en medio de la confusión, de las tribulaciones, de los momentos difíciles, de las luchas, de las circunstancias tantas veces incomprensibles. Pero es la tarde, hermanos. La luz todavía no es intensa, todavía no se ha manifestado, como dice la palabra de Dios, lo que hemos de ser. Vemos como por espejo, ¿no? Pero llegará un día en que nacerá el sol de justicia, nacerá la mañana, nacerá nuestro verdadero día, la luz será plena, la luz será completa. Y ese es nuestro llamado, hermanos. La eternidad no es una consolación para la vida. La eternidad es nuestra verdadera vida, hermanos. Es nuestra verdadera vida. Esto es, bueno, no es ni un aperitivo, hermanos. Esto es la misericordia del Señor que nos arrebató en un segundo, como tizones arrebatados del fuego, para acto seguido, enseguida, ¿cuántos? 30, 50, 40 años, 60 años, ¿qué es eso? No es nada, hermanos, no es nada. Qué maravilloso, qué maravilloso. Fue la tarde y la mañana, y la noche ha desaparecido, hermanos. La noche ha desaparecido, ¿por qué? Porque nuestro Maestro y nuestro Salvador venció la muerte, venció el pecado, venció la condenación. Nosotros realmente pasaremos de la tarde al día glorioso, de nuestra comunión completa y perfecta con el Señor. Hermanos, os invito a meditar sobre lo que hemos expuesto. Me hubiera gustado profundizar más, me hubiera gustado quizás perfilar mejor algunas ideas, pero yo sé que el Espíritu Santo va a seguir hablando a nuestros corazones. Y que así sea. Amén.